Comité de Lactancia de Santa Fe. En esta oportunidad, y viendo que se nos viene la Semana de la Lactancia, un tema muy interesante, lactancia en el recién nacido prematuro. Y acá tenemos, bueno, la voy a presentar a Vanessa, Vanessa Valls. Ella es licenciada en nutrición. Hola, Vane. Hola, ¿cómo están? Además, bueno, Vanessa tiene un muy lindo currículum. Ella es jefa del Centro de Lactancia y Banco de Leche de la Maternidad Sardá. Además, es coordinadora de la Comisión Asesora para Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, bienvenida, Vanessa. Gracias por aceptar la invitación. Y, bueno, gracias por este tema tan importante y que, bueno, como neonatólogos entendemos y sabemos que es un gran desafío, ¿sí? La lactancia en nuestros prematuros. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la presentación, por la invitación. La idea, bueno, de hablar sobre este tema, un poco lo que me quise plantear y que compartamos, son un poco todas las preguntas o las estrategias que podemos llevar adelante para lograr el desafío de la lactancia en los pacientes prematuros, ¿sí? A los que asistimos en las unidades de cuidados intensivos neonatales. Voy a tratar de empezar a pasar, puse perfecto. Bueno, para comenzar vamos a reflexionar un poco con lo que implica la prematurez y la lactancia. Sabemos que amamantar a los prematuros en las unidades de cuidados intensivos neonatales presenta como muchos desafíos si consideramos las cuestiones biológicas de nuestros pacientes, físicas y psicosociales. Y muchas de estas cuestiones a las que nos enfrentamos son exclusivas de este entorno. No es lo mismo, digamos, abordar las estrategias para lograr una lactancia en los pacientes prematuros que los pacientes que nacieron a término. A pesar de que la evidencia muestra, digamos, que las tasas de lactancia materna en estos pacientes pueden mejorar llevando prácticas adecuadas adelante, las tasas de lactancia al alta hospitalaria siguen siendo significativamente más bajas para los pacientes prematuros cuando se los compara con los recién nacidos de término. En el último documento, donde la Academia Americana de Pediatría, digamos, habla sobre la promoción de la leche humana y la lactancia en los pacientes prematuros, digamos, hace unas consideraciones sobre los beneficios y las prácticas, ¿no? Y habla que la provisión de leche humana para los recién nacidos de muy bajo peso, los menores de 1.500 gramos en las unidades de cuidados intensivos neonatales, digamos, tiene beneficios para la salud a corto y a largo plazo, que la leche de la madre debidamente fortificada es la fuente de nutrición óptima para estos pacientes, que es importante que todas las personas, las mujeres, reciban información sobre el impacto que tiene el uso de leche humana en la salud de sus niños, y que cuando esta no está disponible, la leche humana pasteurizada de donante es la opción adecuada, ¿sí? Y también reflexiona sobre lo que nosotros, o sea, los proveedores de salud, las personas que trabajamos en la asistencia de estos pacientes, debemos llevar adelante estrategias, digamos, para reducir, dice, las potenciales disparidades en cuanto a lo que tiene que ver con el suministro de la propia leche de las mamás en nuestros pacientes, ya que sabemos que, digamos, las estrategias que podamos llevar van a tener un impacto en disponer o no de leche humana, y además los condicionantes sociales de los pacientes a los cuales atendemos también tienen implicancias, con lo cual es importante que trabajemos en disminuir la disparidad en cuanto a lo que tiene que ver al acceso a la leche humana en nuestros pacientes, y que esto requiere de un apoyo multidisciplinario y llevar prácticas, digamos, basadas en la evidencia. Si nosotros pensamos en lo que implica disponer de leche humana para alimentar a nuestros pacientes, no solamente debemos mirar lo que es la lactancia maternal alta, sino que cada, digamos, podemos decir, mililitro de leche humana disponible para alimentar a los pacientes durante el periodo de internación en la unidad de cuidados intensivos neonatales
va a mejorar las morbilidades de los pacientes y va a reducir los costos que tienen que ver con la asistencia. Con lo cual, no solamente se justifica desde el punto de vista de la salud de los pacientes, que ya es un montón, ¿no? Con disminuir las comorbilidades tanto a corto como a largo plazo, sino que encima tiene un impacto en el costo en salud en las unidades. Con lo cual es importante tenerlo en cuenta a la hora de fomentar la inversión en el uso de leche humana para alimentar a nuestros pacientes. Si miramos lo que tiene que ver con la enterocolitis necrotizante, este trabajo lo que hace es una revisión sobre cuáles son los periodos críticos de exposición a la leche humana y los primeros 14 días de vida tiene un periodo crítico de exposición para la NEC y que el resultado en salud implica que cualquier, digamos, utilización de fórmula durante este periodo crítico aumenta el riesgo de NEC 3,5 veces en nuestro paciente y que cada mililitro de leche humana por kilo día adicional que reciba de leche humana fresca de su mamá tiene un ahorro de 534 dólares en los costos de la USIN como forma de prevención de la NEC. Y de esta misma manera se da para las principales comorbilidades que se presentan en nuestros pacientes, sabemos que tienen un impacto, digamos, de podríamos decir, en relación dosis-respuesta a la exposición. Lo mismo para la sepsis durante los primeros 28 días de vida, que con cada 10 mililitros por kilo día adicional que reciben, se reduce un 19% las probabilidades de sepsis en los pacientes. De la misma manera, para la displasia broncopulmonar y los resultados en el neurodesarrollo a los 20 meses. O sea que es muy importante todo el trabajo que podemos hacer para que nuestros pacientes reciban leche humana durante el periodo de internación. Ahora, si miramos lo que cuentan, digamos, o describen la política integral para la prematurez que fue publicada este año en nuestro país, dicen, ¿no?, que los desafíos a priorizar están garantizar la lactancia universal exclusiva hasta los 6 meses y complementada por lo menos hasta los 2 años en todos los niños, ¿no?, incluidos los prematuros. Y que sabemos que las tasas de lactancia materna iniciales en todos nuestros pacientes, en líneas generales en los pacientes también de término, son altas, pero que la lactancia materna exclusiva al sexto mes desciende drásticamente al 43,7%. ¿Sí? Y que muchas veces las condiciones de abandono de la lactancia son reducibles, digamos, si se fomenta el apoyo en las díadas. También es importante que sabemos que la prematurez, o sea que la prevalencia de lactancia materna en los menores de 6 meses está afectado por el peso a nacer. Los resultados de la última, de la ANALAC de 2017, que fueron informados en el 2018, muestra que cualquier lactancia materna se ve afectada por el peso al nacer de los pacientes, donde los menores de 2.500 gramos siempre tienen tasas menores que los niños de término, ¿sí? Y que a su vez la lactancia materna exclusiva también es menor en estos pacientes. Bueno, acá solo muestro las tasas de lactancia de la unidad de cuidados intensivos neonatales de Cerdá del año 2021, donde vemos también que hay una relación directa entre lo que tiene que ver la edad gestacional del paciente y las tasas de lactancia materna exclusiva al alta o de cualquier tipo de lactancia. O sea que a medida que la edad gestacional de los pacientes es menor, eh, las tasas de lactancia al alta son menores. Ahora, ¿cuáles son las barreras, ¿no?, con las que nos encontramos para que nuestros pacientes sean alimentados con leche humana? Muchas veces está el retardo de la activación secretora o la lactogénesis secundaria, que es muy común en esta población, por el parto por cesárea, muchas veces por el sobrepeso o la obesidad de las pacientes, la diabetes o los trastornos hipertensivos, que muchas veces están asociados a la prematurez. Además de depender exclusivamente de un extractor de leche humana para el sostenimiento de la lactancia durante el periodo de internación, las barreras psicosociales, que muchas veces nuestras pacientes tienen preocupaciones económicas o de responsabilidades contrapuestas cuando tienen otros niños de los cuales se tienen que hacer cargo en el hogar o el regreso al trabajo. Obviamente el estrés emocional que implica tener un paciente internado
en una terapia intensiva. Y también se vio que la brecha en el conocimiento, ¿no? Tanto del personal de salud como de las familias, también tiene un impacto en lo que tiene que ver con las posibilidades de alimentar a los niños con leche humana. Y que, bueno, o sea, el déficit de información es una de las barreras más, digamos, podemos decir, modificables o las que podemos actuar rápidamente, ¿sí? O sea, en la educación del personal de salud y en las familias. Entonces, lo que voy a tratar de comentar a lo largo de la presentación o digamos, ver qué dice la bibliografía actualizada, tiene que ver con las acciones, las estrategias y el soporte en las diferentes etapas en las que se enfrentan nuestros pacientes para lograr la lactancia materna al momento del alta de la unidad de cuidados intensivos neonatales en estos pacientes, ¿sí? Entonces vamos a hablar del periodo de lactancia temprana, lo que tiene que ver con informar a las pacientes, la extracción precoz, la calostroterapia, lo que implica llegar a volumen en los primeros 14 días posparto, el contacto piel a piel, y después cuáles son las mejores acciones que podemos llevar adelante para el mantenimiento de la lactancia hasta la puesta al pecho y la transición sonda-pecho, ¿sí? Y las estrategias generales de apoyo, como pueden ser el centro de lactancia, el banco de leche, si contar con una residencia de madres, etc. Si pensamos, digamos que en la etapa fisiológica del inicio de la lactancia, sabemos que ocurre en dos etapas. La primera etapa, que es la diferenciación secretoria, que denominamos lactogénesis primaria, comienza a mediados del embarazo, cuando la mamá desarrolla la capacidad de sintetizar leche humana, y esto se da alrededor de las semanas 20 o 25 semanas de edad gestacional, que es muy cerca del momento del parto prematuro, viable, y que cuanto más cerca está de esta edad gestacional, es posible que haya una maduración incompleta de la diferenciación secretora como un factor limitante a la hora de desarrollar una lactancia exitosa, ¿sí? Y luego, en la segunda etapa, lo que es la activación secretora o la lactogénesis secundaria, digamos, del inicio de la lactancia, que ocurre los primeros días posteriores al nacimiento, digamos, donde se caracteriza por el inicio de una copiosa producción de leche y se desencadena por la disminución de la progesterona luego de la eliminación de la placenta, sabemos que esta etapa es crucial para el desarrollo exitoso de la producción de leche y se ve muchas veces afectada por el parto prematuro. Entonces, la extracción precoz, digamos, lo que va a hacer es facilitar, digamos, este periodo de la activación secretora, ya que la extracción frecuente y eficiente en el posparto temprano va a aumentar la producción de leche humana, ¿sí? La activación secretora se caracteriza o está marcada por el cierre de las uniones estrechas entre los lactocitos, se producen los cambios bioquímicos en la leche humana las primeras 48, 72 horas, donde si se analizan los marcadores bioquímicos en las mujeres con un parto prematuro, un alto porcentaje tiene un inicio comprometido de la lactancia, ¿sí? Donde estos cambios no se dan igual que en las mujeres de parto prematuro, ¿sí? Y entonces se ve retrasada muchas veces en las mujeres con un parto, digamos, de riesgo. Entonces, la extracción precoz sabemos que es una iniciativa que va a tener un impacto en el inicio y en el volumen y digamos, de la lactancia, del volumen de leche que pueden obtener las pacientes tanto a corto como a largo plazo. Lo que no está todavía, digamos, realmente determinado en la literatura es cuándo es el momento oportuno. En líneas generales sabemos que es antes de las 6 horas, algunos trabajos indicaban que era beneficioso realizarlo en la primera hora, pero este último trabajo del 2021 realizaron un trabajo aleatorizado, digamos, en diferentes momentos, y en realidad ellos concluyeron que los mayores volúmenes de leche los encontraron cuando las pacientes iniciaban la extracción de leche entre los
181 minutos y 360 posteriores al parto, o sea que más cercano a las 6 horas y no tanto en la primera hora como podíamos decir anteriormente, con lo cual queda, digamos, dilucidar cuál es el momento oportuno. Lo que sí sabemos que el inicio temprano eh, y frecuente, digamos, va a lograr mayores volúmenes de leche y un mejor inicio y lograr una activación secretoria adecuada en estas pacientes. Entonces, iniciar la extracción precoz nos va a permitir contar con calostro para llevar adelante lo que es la calostroterapia o terapia oral inmune. En este trabajo que se publicó ahora, en la revisión sistemática del año 2022, donde se evaluó el efecto de la intervención orofaringea, o sea, la administración de calostro en los bebés prematuros, lo que vieron que reduce la incidencia de NEC, la sepsis tardía y la neumonía asociada al respirador, que acorta el tiempo en alcanzar la alimentación enteral, digamos, completa y la duración de la estadía hospitalaria, y que aumentaba las tasas de incremento de peso, ¿no? Que es simple, económica y que todavía en realidad lo que hay es muchos problemas para lo que tiene que ver con la práctica, eh, digamos, decir cuál es la mejor forma de administración, si es con jeringa o a través de hisopos, la frecuencia y la cantidad de calostro a utilizar, ya que hay mucha disparidad en los trabajos con respecto al volumen de leche, que algunos van de 0,2 mililitros a 0,5 por carrillo, y también sobre cuántas veces al día o cada cuántas horas deben administrarse. Entonces, hasta ahora sabemos que debemos iniciar la extracción precoz y realizar la calostroterapia, ¿sí? Nosotros sabemos que digamos, el trabajo durante los primeros 14 días de vida posparto para lograr un volumen adecuado de leche considerado umbral, que son los 500 mililitros día, en este periodo de tiempo, digamos, tiene un impacto en lo que tiene que ver con la lactancia materna a largo plazo, ¿sí? Lo que se vio en los trabajos, que el volumen de leche a las 2 semanas predice la alimentación con leche de la propia madre al momento del alta en los bebés prematuros de bajo peso al nacer, ¿sí? Entonces debemos este periodo se caracteriza por la modificación de la regulación de la lactancia, cambio de endocrino autócrino, por lo cual tiene un impacto en las que debemos llevar adelante las extracciones frecuentes, y es importante durante este periodo informar a las familias de la importancia de llegar a este umbral, monitorear la etapa y llevar adelante intervenciones proactivas por parte de los que trabajamos en las unidades de cuidados intensivos neonatales para lograr este objetivo de 500 mililitros a los 15 días. También lo que se vio fue que se podía, digamos, en esta etapa de llegar a volumen, utilizar biomarcadores en la leche de la mamá, que tenían que ver con digamos, la concentración de sodio y la relación de sodio-potasio como potenciales puntos de atención y medidas objetivas para detectar los posibles problemas de lactancia modificables en estas poblaciones de alto riesgo. Que si se medía en estas pacientes el sodio, el potasio, digamos, el citrato, pero más que nada lo que vieron es que el sodio era principalmente el marcador que tenía, digamos, mayor correlación con los resultados en lactancia, ¿sí? Entonces, medir el sodio en los 5 días posparto o en los tercer día posparto tenía mayor correlación con los resultados en la lactancia. Entonces, cuando tenían valores más bajos que los de los pacientes a término, considerados normales, lo que se vio es que esos podían tener, digamos, indicarnos cuáles son las pacientes que necesitarían un mayor apoyo y que no estarían logrando el objetivo de conseguir o llegar a volumen, ¿sí? Con las que más deberíamos trabajar. Otra de las estrategias importantes y que se ve en la literatura que tienen un impacto con respecto a las tasas de lactancia materna es el contacto
y la piel. El COPAP definitivamente conduce a resultados positivos sobre el crecimiento del paciente, el peso, longitud y circunferencia de la cabeza, y además aumenta las tasas de lactancia materna en los recién nacidos de muy bajo peso. Promueve el inicio temprano de la lactancia en comparación o cuando se lo compara con cualquier otro método de atención convencional. Con lo cual, esta práctica del COPAP, aún en o sea, en los estadios tempranos, aún en los pacientes, como podemos ver en las fotos, muy prematuros o con asistencia aún respiratoria, deben realizar COPAP con sus mamás. Estos pacientes son nuestros de la... Ay, perdón que... Bueno, lo que... porque la anterior me había quedado grabada, por eso no lo puedo poner porque me sigue un sonido. Entonces, otra de las etapas importantes, dijimos, que es mantener la lactancia. Hicimos la extracción precoz, hablamos de la importancia de lograr un volumen a los 14 días de vida, umbral de 500 mililitros día, pero para poder lograr algo en estas pacientes o para poder lograr ese objetivo en estas pacientes que van a depender exclusivamente de la extracción de leche, deben realizar la extracción frecuente, ¿sí? Entonces, la extracción frecuente es necesaria para lograr el vacío completo también de los senos y así asegurar la eliminación del inhibidor de la lactancia y que y puedan continuar con el incremento de volumen. Lo deben hacer entre 7 y 8 veces por día, ¿sí? Eh, en las 24 horas y tratar dentro de lo posible de hacer alguna extracción nocturna. Si bien las extracciones no deben ser espaciadas de forma regular, no deben tener, digamos, tasas, digamos, de espera, o sea, o periodos prolongados de más de 7 horas, como lo indica en este trabajo, donde se vio que cuando las pacientes tenían algún momento en el día en el que tenían más de 7 horas de intervalo entre una extracción y otra, se producía la disminución en el volumen total de leche diario a producir. También vieron que cuando se lograban los volúmenes de leche adecuados, con 5 extracciones al día podían sostenerlo siempre y cuando los intervalos entre las extracciones no sean de más de 7 horas. Otro punto importante que tenemos que evaluar a la hora de aconsejar a nuestros pacientes son qué tipo de extractores vamos a utilizar. Cuando nosotros asistimos a mujeres que van a depender exclusivamente de la extracción de leche para el sostenimiento y el estímulo de la glándula mamaria, al no contar con la succión del bebé, necesitamos que los sacaleches que utilizan la mayor parte del tiempo puedan imitar la tasa de succión del bebé, el ritmo o las presiones de vacío. Por eso, para estas pacientes que tienen un requerimiento de sostenimiento de la lactancia que depende exclusivamente de la extracción, necesitamos la utilización de extractores de grado hospitalario, que luego pueden ser, digamos, combinados con otras estrategias, pero por lo menos brindarles desde lo que es la unidad de cuidados intensivos neonatales la posibilidad de contar con este tipo de sacaleches. En este cuadro lo que podemos ver es los diferentes tipos de sacaleche y digamos, los usos posibles que se le puede dar y cuál sería la función adecuada para el uso para cada uno. O sea que los sacaleches manuales, ya sean, digamos, eléctricos o no, son más adecuados cuando el trabajo, digamos, del sostenimiento de la lactancia activa lo hace el recién nacido, ¿sí? El bebé. Pero en el caso que los pacientes necesitan, las pacientes necesitan sostener la lactancia a través de la extracción de leche, necesitan un sacaleche de grado hospitalario, ¿sí? Para que la extracción de leche, digamos, sea eficiente y que esta efectividad en la extracción va a tener consecuencias en el volumen de leche extraída por las pacientes, es necesario que haya una adecuada aplicación de vacío, que ese vacío tenga la fuerza necesaria, la utilización de calor,
el masaje previo a la extracción, y es importante el bombeo doble, o sea, la extracción simultánea de ambos pechos, como vemos ahí en la foto, y también ahora tenemos la posibilidad también con algunos tipos de extractores de contar con los diferentes tamaños de los escudos, que serían la campana, ¿no? Que es el acople o es el elemento de interfase entre la mama y la bomba, y que es muy importante, digamos, que el tamaño y el diseño de ese escudo le brinde comodidad a la paciente y tenga un tamaño adecuado a su pezón, ¿sí? El pezón debe fluir de manera eh, digamos, fácil dentro de lo que es el escudo, y que no tenga, digamos, y no sea friccionado, digamos, por la campana, porque pueden dañarse y muchas veces el dolor, además de la lastimadura, tiene un impacto en el volumen de leche extraída. Así que mientras uno pueda garantizarle una campana adecuada según el tamaño del pecho o el pezón de nuestra paciente, sería lo más indicado. También se vio que las mujeres que tienen parto prematuro y que dependen de las bombas eléctricas, al hacer la extracción doble, digamos, combinar la extracción doble con la extracción manual y la utilización de las manos para ir presionando, masajeando la mama durante el periodo de extracción, tienen resultados en lo que tiene que ver con el aumento de la producción de leche, ¿sí? Y que logran a veces un vacío más eficiente al, al- al realizar la compresión, como se puede ver en la foto B en el momento de la extracción. Y luego pueden completar, digamos, si no logran hacerlo a través de la bomba, realizar maniobras de extracción manual para lograr el vaciamiento completo de los senos. También se publicó en el año 2022 cuál era el efecto de realizar el masaje de oxitocina y utilizar música en lo que tenía que ver con la producción de leche en mujeres que tuvieron partos prematuros, y también midieron los niveles de ansiedad de estas mujeres. El estudio evaluó lo que tenía que ver con escuchar música instrumental durante 30 minutos y el masaje de oxitocina alrededor de las vértebras durante 3 minutos, que se los aplicó en este estudio el investigador, ¿sí? Hicieron un estudio, un ensayo aleatorizado, controlado, y lo que vieron que disminuyó la ansiedad en decenas de mujeres con el masaje de oxitocina y la intervención musical, y pudieron aumentar la cantidad de secreción de leche humana. Con lo cual, aplicar masajes en los músculos de la columna reduce la tensión y alivia el estrés en estas pacientes. Si bien es una técnica que conocemos hace un montón de tiempo, quería traerla para que digamos, sepamos o veamos que se puede utilizar y que es efectiva para las mujeres que tuvieron un parto prematuro. Entonces, hasta acá, para resumir, para iniciar y sostener la lactancia materna, dependiendo de la extracción, debemos iniciar la extracción precoz, realizar la extracción frecuente, dijimos entre 8 y 12 veces por día, 8 y 10 veces por día, mínimo 5, con alguna extracción nocturna, no más de 7 horas en ningún periodo del momento del día, digamos, para hacer extracción, lograr un buen vacío de la mama, un buen acople del extractor, alternar la extracción manual con la extracción con bomba de grado hospitalario y extracción doble, digamos, con masaje es efectivo, realizar un masaje previo a la extracción y monitorear durante los primeros 14 días, llegar o alcanzar el umbral de 500 mililitros diarios como forma de garantizar la lactancia al momento del alta. Otra de las estrategias que tienen impacto en la lactancia materna es la succión no nutritiva, ¿sí? Se recomienda la succión no nutritiva en las salas de cuidados intensivos neonatales. Se puede realizar, por supuesto, al pecho o con el dedo limpio o un chupete para permitir la succión cuando la madre no está disponible, ¿sí? Para realizar el contacto piel a piel.
tiene efectos para aliviar el dolor, alivia el estrés, ¿sí? Tanto en los niños prematuros como en los niños de término. Y que la lactancia materna debe iniciarse antes de cualquier método alternativo de alimentación oral. También hay que animar a las familias o a los padres a que utilicen los métodos para consolar a los bebés durante los procedimientos. ¿Sí? Se pueden utilizar em, los métodos de alimentación para introducir al bebé al pecho incluso antes de que se logre la competencia oral. También realizar durante este periodo donde hacemos la succión nutritiva en los pacientes, intervenciones sensorio-motoras, digamos, em, mejora el establecimiento de la lactancia en los bebés prematuros. En este caso, evaluaron la eficacia de una intervención sensorio-motora que incluía realizar en los pacientes que, digamos, del estudio, 15 minutos estructurados de esta manera. Durante 5 minutos acariciaban la zona perioral, después durante 5 minutos hacían ejercicios en la lengua del paciente y culminaba con 5 minutos de succión no nutritiva. Esto lo aplicaron durante 10 días y luego evaluaron los resultados. La intervención aceleró el logro de la alimentación oral completa y mejoró las tasas de lactancia materna solo a la alta hospitalaria, porque ellos también evaluaron los 3 y 6 meses postparto y no obtuvieron relación con realizar esta asistencia, pero sí para la lactancia materna al alta. Otro de los temas que quería eh, revisar un poco sobre el uso de las pezoneras en estos pacientes. Sabemos que hay algunas unidades neonatales donde los usan de forma de rutina. En la iniciativa, en la expansión de la iniciativa Hospital Amigo del Niño para las salas neonatales, que está basada en la evidencia que se publicó por última vez en el año 2018, es un documento que recomiendo porque habla sobre cómo, digamos, llevar esta iniciativa a las unidades neonatales y habla sobre todas las prácticas que debemos llevar para poder contribuir a la lactancia materna en los niños enfermos o prematuros. Y cuando ellos lo que dicen que eh, ellos como estándar de atención lo que dicen es que las pezoneras no deben usarse de forma rutinaria, ¿sí? En las salas de neonatología, que solo deben usarse después de que haya la díada o la madre recibido apoyo especializado para resolver el problema subyacente, o sea, por qué no se puede prender el bebé a pecho, por qué no está pudiendo mamar, y después de repetidos intentos de que haya intentado, ¿no? Mamar sin la utilización de un escudo o de una pezonera. Hay varios trabajos que se publicaron en el último tiempo sobre el uso de pezoneras. En este caso, esta revisión se hizo, querían ver cuáles eran la prevalencia y los motivos de uso de pezonera y qué relación hubo con la lactancia materna exclusiva. Entonces fue determinar, como dijimos, la prevalencia, explorar los motivos y dilucidar la asociación o no con la lactancia materna exclusiva en niños prematuros. Lo que se hizo fue una encuesta prospectiva de una corte danesa de bebés prematuros. Se hizo un cuestionario que respondieron 1.221 mujeres con niños de entre 24 y 36 semanas y exploraron las cuestiones, digamos, por las cuales se utilizó la pezonera y cuáles fueron los resultados en lactancia. Lo que ellos concluyen es que no hay motivos justificables para el uso de las pezoneras. A excepción, encontraron como que decían las mujeres que cuando tenían los pechos muy hinchados o demasiado cargados, en esos momentos había sido útil su uso. Y que no deben recomendarse, digamos, para cuando el bebé está dormido o, digamos, para cualquier otro motivo que no tenga que ver, digamos, ni con la prendida ni nada de eso, y que no tenía ningún impacto con los resultados de la lactancia materna a largo plazo. O sea que en realidad muchos de los motivos que se utilizaban para incluir
una pezonera, en realidad no estaban justificados y que tampoco habían tenido un impacto en las tasas de lactancia materna al alta. En este trabajo que se publicó en el año 2017, lo que se estudió fue la caracterización de la dinámica de la succión de los lactantes prematuros. Fue un trabajo observacional donde se midieron los niveles del vacío intraoral, los movimientos de la lengua y la ingesta de leche en estos pacientes. Lo que pudieron ver lo hicieron en una mamada. Lo que pudieron ver que los picos de vacío eran más débiles si las madres se alimentaban con una pezonera, que la ingesta de leche fue mayor cuando los pacientes o los lactantes succionaron más veces o por más tiempo y cuando tuvieron una succión más eficiente. Pero lo que concluyen es que los pacientes prematuros generaron vacíos intraorales parecidos a los niños de término, y que en realidad las pezoneras se asociaron con vacíos intraorales más débiles y que no vieron asociación entre la fuerza de vacío y la ingesta de leche, sino que la ingesta de leche estaba asociada con el tiempo dedicado por los pacientes a la succión y que hoy sabemos que estos pacientes se cansan rápido y que a veces las succiones no son más espaciadas y que asociaban más la poca transferencia de leche a través de las pocas succiones que realizaban cuando se los ponía al pecho y no tanto con el vacío que generaban a la hora de succionar, que muchas veces era igual que los niños de término. Entonces, otras de las preguntas que nos hacemos constantemente es qué método utilizar en la transición sonda-pecho para nuestros pacientes. En el documento de la iniciativa Hospital Amigo para las unidades neonatales, lo que manifiestan es que no hay consenso sobre el mejor método o dispositivo para lograr esta transición, que en algunos casos los bebés lo pueden lograr pasando directamente de la sonda al pecho y que a veces necesitan una fase de transición utilizando otro método intermedio. Muestra, digamos, los métodos que conocemos. Yo acá no puse todos los que figuran en el documento, sino los que conozco que se usan más de forma rutinaria en algunas unidades. Lo que ellos consideran en líneas generales el vaso y la sonda como uso óptimo para los recién nacidos prematuros que todavía no tienen una, digamos, una coordinación, eh, la sonda para los que no tienen coordinación, succión, deglución, respiración, que se utilizan a largo plazo, y el vaso que también puede ser utilizado para los recién nacidos prematuros, prematuros tardíos, ¿sí? Y también puede ser utilizado para corto o largo plazo. Hablan de que el vaso es fácil de enseñar, que es limpio, que es eficiente, que está disponible globalmente, que lo importante o el beneficio de la sonda es que es eficiente y que la ingesta puede medirse. Em, con respecto al dedo jeringa, lo que dice es que puede usarse para entrenar la succión de oclusión, que puede mejorar las lactancias, las tasas de lactancia al momento del alta y que a lo mejor es más adecuada para pacientes comprometidos neurológicamente y a los bebés prematuros, pero para un uso más a corto plazo. Que el relactador, digamos, como método, fomenta el enganche y la lactancia natural, que permite la alimentación dirigida por el bebé, como la medición de la ingesta, o sea que es un método que tiene varios beneficios, pero que bueno, con respecto a las inquietudes, es más caro, difícil de limpiar, incómodo de usar, que es relativo, porque cuando hay un aprendizaje de parte de las personas que lo utilizan es bastante sencillo y que es un método que es fiable y bien utilizado para los pacientes prematuros, que por supuesto los biberones y las tetinas, a pesar de ser, bueno, eficientes, que son mejores las de bajo flujo para estos pacientes, y lo ve como dificultad, obviamente, que es caro, difícil, que permite la sobrealimentación, que tiene riesgo de aspiración cuando no hay coordinación de la succión, deglución, respiración, y obviamente las interferencias con la lactancia.
en la última revisión que se hizo en el 2021 con respecto a qué pasa, digamos, con la importancia de evitar los biberones durante el establecimiento de la lactancia en los recién nacidos prematuros, se estudiaron en esta revisión las estrategias de alimentación con tasa. em, Uno solo había utilizado la estrategia de alimentación con sonda y transición a pecho, y uno había usado una tetina, digamos, novedosa. Lo que observaron en esta revisión es que obviamente evitar el uso de biberones cuando los bebés prematuros necesitan ser alimentados con algún tipo de complemento, probablemente aumenta la extensión de cualquier lactancia materna en el momento del alta y puede mejorar cualquier lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses después del alta. O sea que el no utilizar biberones durante el periodo de internación tiene un impacto no solo al momento del alta hospitalaria, sino en la lactancia materna continuada, ¿no? Exclusiva por más tiempo. Y que la mayor evidencia que demuestra los beneficios, entre los que se utilizó, es para la alimentación con tasa, que no se puede, digamos, dar una conclusión con respecto a la estrategia con sonda, porque eran poquitos los trabajos que la habían aplicado, ¿sí? Otra de las cuestiones importantes es qué posiciones son más recomendables para estos pacientes. La posición invertida, ¿sí? O reversa son las más adecuadas porque son las que generan un sostén en lo que tiene que ver con la cabeza del paciente y la posibilidad del enganche en el pecho, ¿sí? Ya que, digamos, los músculos de lo que es el cuello y el hombro todavía no pueden a veces sostener la cabeza y necesitan de esta posición para lograr un buen acople. También em, se sabe que en realidad para poder estimar el volumen en alguna ingesta, la utilización, digamos, de la técnica del pesaje de antes y después del paciente de la mamada es una técnica fiable para utilizar en estos pacientes para saber cuántos mililitros aproximados tomaron en la mamada, ya que en líneas generales la evaluación clínica, digamos, de lo que tiene que ver con la transferencia de leche no es muy fiable para ser utilizada en los pacientes prematuros. En cambio, esta técnica se ha estudiado en varios momentos y es fiable, ¿sí? Entonces, hasta ahora vimos los diferentes momentos, las estrategias basadas en la evidencia que podríamos utilizar, y ahora vamos a hacer rápidamente hablar sobre las otras estrategias de sostén, ¿sí? A lo que llamamos, digamos, cómo lograr disponer de leche humana dentro de las unidades de cuidados intensivos neonatales. Dentro de lo que es la política de prematurez integral, digamos, el Estado nacional o las leyes nacionales promueven la creación y el desarrollo de centros de lactancia materna en las unidades neonatales como forma de garantizar la disponibilidad de leche humana para estos pacientes y además la complementación digamos, el trabajo en red con los bancos de leche para así procurar maximizar las oportunidades de los lactantes ingresados en ser alimentados con leche humana, ¿sí? Los centros de lactancia materna, no voy a ponerme a explicar, creo que la mayoría saben de qué se trata esta estrategia, pero sí sabemos que son importantes para asegurar la alimentación de los pacientes con leche humana, para poder tener una buena gestión, una manipulación adecuada y segura, y no solamente, digamos, contar con leche humana para alimentar a los pacientes, sino manipularla de una forma higiénica, segura y garantizar un espacio adecuado, un personal capacitado, tener procedimientos seguros y lograr una gestión adecuada de la leche humana dentro de la unidad neonatal. Es una estrategia que está, digamos, descrita por las directrices nacionales, que la tenemos todos a mano para poder saber de qué se trata, y es la forma en la que, digamos, en Argentina o el Ministerio de Salud de la Nación recomienda, digamos, la manipulación de leche dentro de las unidades. Además que fue incluido en la última actualización para los hospitales amigos de la madre del niño como un prerequisito de acreditación. Entonces es importante saber que a la hora de querer acreditar como un hospital amigo de la madre del niño, el contar con un centro de lactancia materna en la unidad neonatal
es un prerequisito. Entonces dijimos que para disponer de leche humana contamos con la estrategia del Centro de Lactancia Materna, ahora cuando, a pesar de todos los esfuerzos hechos dentro de la unidad, no podemos disponer de leche humana, también sabemos que la leche humana de banco, pasteurizada y donada, es la segunda opción para alimentar a estos pacientes. Entonces, contar con la posibilidad, digamos, de disponer de leche humana pasteurizada tiene un beneficio para estos niños. El Banco de Leche es un centro especializado que tiene, por supuesto, como primera finalidad la promoción y protección de la lactancia materna y que además realiza las tareas de recolección, procesamiento y control de calidad y posterior distribución de leche humana pasteurizada, que va a ser segura desde el punto de vista bacteriológico y de alta calidad. Los bancos de leche que funcionan en este momento en Argentina son 9. Como sabemos, a lo largo de estos años muchos han podido generar redes dentro de sus provincias, como es Mendoza, Neuquén, la provincia de Buenos Aires ha avanzado bastante en el último tiempo, sé que Chaco también está ampliando sus redes. Nosotros hemos tenido muy poca, digamos, trabajo en red, y la idea en realidad es que todavía falta mucho por hacer, que hay muchas provincias que no cuentan todavía con banco de leche, y la idea es generar una red en todo el país, una red de leche humana, donde en cada unidad de cuidados intensivos neonatales haya un centro de lactancia materna que pueda trabajar en red con un banco de leche, donde el centro de lactancia deriva el excedente de producción del banco de leche y puede recepcionar leche humana pasteurizada para alimentar a sus pacientes cuando la leche de la mamá no está disponible. Contar con estas estrategias, como les venía diciendo, nos va a permitir llevar adelante una gestión de la leche humana donde vamos a poder tener un esquema de elección y de priorización de la utilización de la leche humana disponible, donde siempre la primera elección va a ser la leche fresca de la propia madre, pero cuando esta mujer tuvo un excedente de producción durante estos primeros 14 días que trabajamos para lograr este volumen umbral y el niño o niña recibía volúmenes pequeños, pudimos generar un stock de leche congelada, digamos que va a ser monitoreada durante el periodo digamos, de conservación y que va a poder estar disponible para ser utilizada si en algún momento la leche fresca no está disponible. Y recién después va a poder aparecer en la leche humana pasteurizada donada como forma de alimentación alternativa cuando no alcance la leche de la propia madre. Y dejando como última opción la fórmula para prematuros. Entonces es importante destacar que el banco de leche en realidad lo que compite o lo que desplaza del uso de las unidades de cuidados intensivos neonatales es el uso de fórmula y no de la leche fresca o congelada de la propia madre. Además, es importante destacar que disponer de leche humana en las unidades de cuidados intensivos neonatales no afectó o no afecta las tasas de lactancia materna. ¿Sí? Esto es un trabajo que se hizo en España, en una unidad antes y después de contar con la posibilidad de tener leche humana para alimentar a sus pacientes, y lo que hicieron fue evaluar la incidencia de NEC, sepsis, y las tasas de crecimiento y de lactancia antes y después de incorporar el uso de leche humana donada. Lo que ellos encontraron, que lograron iniciar la nutrición enteral antes, disponiendo de leche humana donada, que disminuyó las tasas de NEC, que disminuyó la NEC quirúrgica, también fue menos frecuente, que la disponibilidad de leche donada no afectó las tasas de lactancia materna o el crecimiento de los pacientes prematuros, ya que utilizaron técnicas de fortificación ajustada o individualizada, y que obviamente los hallazgos respaldan el papel protector de la leche donante para la enterocolitis necrotizante, principalmente para los pacientes más pequeños. Este otro trabajo que se hizo en Europa y se evaluaron las prácticas basadas en la evidencia en los pacientes prematuros, y examinaron la asociación entre los factores clínicos maternos y obstétricos con los resultados neonatales y las las tasas de lactancia al momento del alta. Lo que vieron es que las tasas
de lactancia exclusiva de lacta son muy dispares entre todas las unidades neonatales de la región, que el 58% de los niños recibió cualquier tipo de lactancia materna al momento del alta, pero que los rangos son muy dispares, ¿no? Entre 36 y 80%, a pesar del conocimiento de los beneficios de la leche humana para los pacientes. Que ser primípara, haber tenido administración de corticoides prenatales y que la primera alimentación enteral haya sido 24 horas después del nacimiento, fueron predictores positivos asociados con cualquier lactancia materna al momento del alta. Y que las unidades que contaban con una acreditación de hospital amigo de la madre y del niño mejoraron las lactancias al momento del alta, y que las unidades que contaban con la utilización de la leche de donante, o sea que tenían un trabajo con un banco de leche, también se habían asociado con tasas de lactancia materna exclusiva al alta, con lo cual ellos concluyen que hay un alto potencial para mejorar la alimentación con leche de madre a través de implementar políticas de apoyo en las unidades de cuidados intensivos. En este trabajo también se exploraron cuáles eran eh, según la evidencia, cuáles eran las estrategias que lograban tasas de lactancia materna al momento del alta, y las que encontraron mayor asociación fue la implementación del madre canguro o el contacto piel a piel, el consejo de pares, que es cuando se cuenta con alguna otra mamá que haya pasado por la situación eh, de haber tenido un parto prematuro, y trabajar con estas mujeres en los consejos y la asistencia a la lactancia de las mamás que tienen los bebés internados, el suministro de calostro orofaringio y el uso de los bancos de leche humana eran las estrategias que vieron que tenían una relación con las lactancias maternas al alta. También no puedo dejar de mencionar que contar con una residencia de madres o cualquier dispositivo que uno pueda armar dentro de una institución donde le podamos brindar asistencia de permanencia en el hospital, alimentación, acompañamiento, descanso, va a favorecer la permanencia y la posibilidad de momentos de contacto piel a piel, de succión no nutritiva, de extracción de leche en el centro de lactancia, y que por supuesto va a favorecer la puesta al pecho cuando llegue el momento, con lo cual es una estrategia que debería estar establecida en todas las unidades, como así también el ingreso irrestricto dentro de la unidad, que más allá de realizar el COPAP y estar involucrados en la asistencia de la alimentación, el cuidado de los pacientes durante todo el periodo de internación, también va a hacer que las familias se sientan más empoderadas al momento del alta en sus habilidades para el cuidado de este niño prematuro en el hogar. Entonces, el ingreso irrestricto de las familias también es importante para lograr la lactancia materna al momento del alta. Bueno, he llegado al fin, hablé muy rápido, pero bueno, lo que dejo como reflexión es que a través de evaluar nuestras prácticas podemos lograr mejorar las tasas de lactancia materna en nuestros pacientes, pero que es prioritario poner a disposición de nuestras pacientes recurso humano capacitado, recursos físicos y materiales para lograr este objetivo, ya que sin apoyo continuo, sin inversión, sin acompañamiento, realmente es muy difícil que logren este objetivo que tiene tanto impacto en la salud a corto o a largo plazo de estos pacientes. Así que bueno, muchas gracias y quedo disponible para las preguntas. Bueno, Vanessa, la presentación estuvo excelente, hermosa, me encantó, hiciste todo, no hablaste rápido, estuviste ¿No? muy Bueno. bien. No, hiciste todo un recorrido desde el que el prematuro está en la panza, preparar a la madre, fuiste por todas las etapas que pasa este prematuro, como un cuento, hasta, bueno, llegar a poder ofrecer a través de un centro de lactancia, un banco de leche, esa leche humana que estos bebés necesitan prioritariamente. Muy clara la presentación. Así que no, me encantó. Por ahí
lo que yo trabajo en 2 neonatologías, que eso también tiene mucha influencia a la hora bueno, las estadísticas. Yo trabajo con la Jessie en una maternidad donde hay, o sea, en una neo donde hay maternidad, perdón, y en otro hospital donde no tengo maternidad. Son dos panoramas totalmente diferentes. Es impresionante cómo influye el tema de la lactancia al alta. En los centros donde me derivan, en el hospital donde me derivan los chicos, no. Tengo la madre capaz 3, 4, si es de un pueblo del interior, la tengo a la semana, entonces eso como que se pierde. Si está en la ciudad y está, por ejemplo, que me lo derivan de una maternidad y por algún problema que necesite cirugía en el otro hospital o algo, tengo más chance porque tengo cerca, me contacto con las enfermeras, tengo conexión, pero la realidad es muy diferente cuando tenemos neo donde hay maternidad y donde no hay maternidad. Sí, Así que bueno. Por eso digo que es importante el conocimiento de las personas que asistimos, todos los efectores, todas las personas que entramos en contacto con las mujeres que tienen un parto prematuro, de no disociar la asistencia en esta mujer, porque supongamos que ella queda en terapia intensiva y el niño es trasladado. Por más que el niño sea trasladado, es importante Sí, saber que para el sostenimiento de la lactancia a largo plazo necesitamos iniciar la extracción de forma la precoz. extracción precoz, Entonces, tal se cual. use o no se use la leche, digamos, la extracción precoz y frecuente. Entonces, se use o no se puede usar la leche, digamos, no tomar eso como objetivo, pero sí para el sostenimiento de la lactancia. O sea, en cualquier circunstancia donde la mujer sea separada del recién nacido, debemos garantizar la extracción, sea en el lugar que sea traslado al paciente, la madre esté en una terapia Tal intensiva, cual. tratar siempre de lograr la extracción precoz y Bárbaro, frecuente de leche. excelente. Voy a ir con las preguntas. Sí, Irene Nefe de Flapo, la conozco, es de acá de mi localidad. Ella es puricultora y es maestra, supervisora de jardín, la conozco. Está preguntando, me quedó la duda acerca del volumen de 500 mililitros, ¿en qué periodo? lo que se habla es de lograr alcanzar los 500 mililitros diarios como un umbral al llegar por lo menos a los 14 días posparto. Si lo logra antes mejor, pero llegar por lo menos a los 14 días posparto a este volumen que se vio que tenía, digamos, si se logran volúmenes amplios en este periodo antes de los 14 días, tiene una relación con la posibilidad de lactancia a largo plazo. Bien, sí, sí. Bueno, otra pregunta de Laura Guerra. Me interesaría más información de la alimentación de los bebés post-operados de gastroquisis. Bueno, es un Sí, ahí capítulo. a un capítulo aparte, yo no tendría mucho, Claro. digamos, no tendría que ver, pero Yo bueno, por supuesto con leche humana, ¿no? sí, sí. En el último congreso y jornadas que hicieron, que tuve la oportunidad de entrar, digamos, y escuchar, lo que por ahí tendemos la gastrocrisis, bueno, para el público es una malformación de la pared abdominal, donde el bebé generalmente, hasta que se resuelve el problema quirúrgico, queda mucho tiempo sin poder alimentarse. Y por ahí lo que tendemos los neonatólogos y terapistas, por ahí es dejarlo a dieta cero y no hacemos la calostroterapia, que no está contraindicada, o no damos, o sea, la dieta cero, la no alimentación, el ayuno estricto es peor que cualquier otra cosa, o un mínimo aporte Trófico. enteral para que el intestino trófico, para que el intestino pueda no estar ahí sin poder funcionar a nada, digamos. Así que bueno, pero es un tema para otra, por ahí más charla. Otra de Sonia Gómez, la escuché decir a Alba P. que en el caso de no tener disponibilidad de tamaño de copas en el sacaleche, cuando el tamaño era grande, lo usaban con una pezonera. ¿Alguna vez lo probaron?
No, yo la verdad que no lo probé. Nosotros hasta ahora que en breve van a ingresar, nosotros siempre tuvimos todas las campanas de tamaño Sí, medio y la realidad es que vemos que hay algunas mujeres que no se adapta, digamos, bien a sus pezones a sus y que en personas. realidad es contraproducente porque no logran extraer los volúmenes necesarios de leche porque se comprime, digamos, la zona y sabemos que es bien elástico, digamos, los Sí, conductos y entonces automáticamente no logran sacar el volumen de leche necesario y en ese caso es mejor utilizar otro método porque no estamos logrando en realidad hacer el vacío o sacar un poco con la bomba, pero después luego utilizar las manos o otro sacaleche si tenemos manual que se pueda adaptar mejor, dependiendo de la comodidad. Hay algunas mujeres que no lo toleran, digamos, porque se pueden dañar si no, no se adapta. En líneas es, generales se adapta a la mayoría, pero a veces tenemos ajá, algunas sí, excepciones y dentro de las posibilidades está bueno contar con algún otro material o otra posibilidad de extracción. Sí, no, nunca probé con la pezonera de adaptarlo, la verdad que no lo no, sé. no, yo tampoco no he visto dónde trabajo. Karina Domínguez pregunta, buenas tardes, para que un prematuro reciba donación es necesario consentimiento por parte de los padres. Em, nosotros, nosotros no lo solicitamos, hay otras unidades que lo requieren. Eso en líneas generales está más, digamos, determinado por las prácticas en cada una de las unidades. Nosotros no solicitamos consentimiento. Bien. Lizzie Hardeman, muy clara la exposición. ¿Podrías repetir el tema de medir el nivel de sodio durante la lactancia? Gracias. Sí, lo que se estudió es que el sodio puede ser un marcador, digamos, de cómo se da, digamos, la activación o este cierre paracelular posterior al desprendimiento de la placenta, ¿no? Digamos, como un indicador de que se dio de manera efectiva la lactogénesis secundaria o la activación secretora. Entonces, lo que dicen es que midiendo los niveles de sodio, se puede tener un valor. Si era 23 milimoles, creo, por litro, era el normal en un paciente de término. Digamos, si tenía menos que eso, eh, indicaba que este periodo había sido alterado y que no se estaba produciendo de manera efectiva la activación secretora. Entonces, lo que decían es que medir este indicador nos podía dar pautas para saber que estamos ante una paciente, digamos, de riesgo, donde no se había producido esa activación y que deberíamos llevar más estrategias adelante. Igual en la presentación queda el trabajo por si lo quieren leer con más profundidad y a alguno le interesa. A ver. Bien. Bueno, Vilma Zárate, buenas tardes, felicitaciones. Una consulta. Al retirar la leche humana frisada, ¿qué durabilidad tiene? Al frizarla, digamos, la realidad es que si nos guiamos por la directriz nacional, dice 15 días. Si la leche está sacada en condiciones de higiene, como es un centro de lactancia materna, digamos, donde garantizamos que el recuento inicial de bacterias es bajo, donde va a tener un frisado inmediato y, digamos, tengo un control de temperatura, según la bibliografía, para estos pacientes sería prudente o se podría extender el tiempo de conservación por lo menos hasta un mes. Pero la realidad es que si nos guiamos por la directriz y para unificar, digamos, sobre las prácticas que realizamos en las diferentes unidades, porque no siempre se tienen los mismos cuidados o no siempre se pueden llevar adelante las mismas prácticas, si nos guiamos por las directrices, el máximo de conservación serían 15 días. Sí, sí. Bien. Romina Jiménez, infeccionan las bocas ya que me derivan niños con anquiloglosias. Mira, Bueno, Romina, yo soy nutricionista, digamos, estoy a cargo del sí, Centro de Lactancia Macuales, no me ocupo de la parte más clínica, tenemos, obviamente se lo claro. hacen los médicos y tenemos
fonoaudióloga que también trabaja en la unidad de procesos claro. intensivos neonatales, entiendo que sí, o sea, lo hacen, digamos, pero no es algo que yo haga en mi práctica profesional, pero sí lo hacen, digamos, en líneas Sí, generales siempre se hace. cuando surge, claro, cuando surge algún problema, ya pedimos interconsultas a los especialistas, fonoaudiólogos, Claro, estimuladores los tempranos, fonoaudiólogos. se trabaja en equipo, sí. Bueno, Irene Neffen, de nuevo, con respecto a la administración de leche donada en la UCIN, ¿qué pasa si el nosocomio no dispone de banco de leche? ¿Es ahí donde se trabaja en red? Sí, sí, Irene, esa la idea justamente, digamos, por lo que implica, digamos, instalar un banco de leche, digamos, con todo lo que requieren, procedimientos, personal. La idea no es que cada unidad neonatal cuente con un banco de leche, sino que cada unidad neonatal cuente con un centro de lactancia materna para la asistencia de las pacientes y que trabaje en red con un banco de leche cercano, ¿no? Digamos, que Cercano. pueda donar de producción de su centro de lactancia, lo derive crudo, digamos, al banco de leche, el banco de leche lo procesa, pasteuriza y distribuye luego leche humana pasteurizada a las unidades neonatales con las que trabaja en red. Justamente la dificultad actual que tenemos es que hay pocos bancos disponibles en el país como para generar estas redes. Algunas provincias, como decía Mendoza o Neuquén, han logrado con los bancos de leche que disponen trabajar en red prácticamente con toda la provincia y bueno, el resto estamos desarrollando esta estrategia. Sí, igual hay todavía lugares en el país que no cuentan con bancos. Bueno, Natalia Cardillo, con respecto a la transición, veo que a veces cuesta tanto para la familia o personal el uso de jeringa, vasito, cuchara. ¿Qué recomiendan? Gracias. Mira, nosotros en líneas generales como rutina utilizamos directamente la transición de la sonda al pecho. No utilizamos Sí, otro elemento en el momento de la transición. La realidad es que de todas formas estamos incorporando en otros pacientes, en los más prematuros tardíos o en los pacientes que están en luminoterapia, estamos utilizando ahora el vasito como forma de administración. ah, Costó, pero lo sí, estamos utilizando y de a poco cuando el personal se familiariza con la técnica se va ampliando el uso. Pero en este momento estamos, digamos, no para los pacientes prematuros, extremos, que en ese caso por el momento no utilizamos otra técnica. El paciente, si se va a ir a la casa con pecho exclusivo, se sigue complementando a través de las ondas hasta el momento que queda solo con pecho y no estamos utilizando. Pero por lo que dice la bibliografía, sería lo más adecuado usar vasito eh, o cuchara, digamos, o relactador o cualquier otra función que no sea una mamadera. bueno, Romina Jiménez pregunta, ¿la anquiloglosia y la lactancia en este periodo de prematurez influye? Y yo honestamente no te sé Sí, decir exactamente sí, porque no es lo que me dedique. La verdad que no, sí, no te lo sabría responder. Supongo que claro, sí sí, con todos los sí, pacientes, sí. pero digo, el tema es que Claro, no, ya en los términos influye y bueno, y hay que trabajar en un prematuro que es inmaduro y que no coordina y que también. el tema es, bueno, lo que Cristina, no sé, por eso no quiero opinar, digo, el momento en que se no, puede no, detectar la anquiloglosia en un paciente prematuro, digo, por eso digo, claro. también cómo hacer para determinarlo. Cristina Bustos pregunta, ¿cuántos minutos previos a la extracción debería durar el masaje de oxitocina y en qué caso se debería realizar No, es previo al momento de la extracción, la justamente, digo, extracción? ellos le realizaron previo al momento de la extracción 3 minutos, no decía ahí el tiempo que había que esperar, o sea, si había un tiempo límite, luego no estaba explicitado en el trabajo, pero se podría realizar en cualquier momento antes de la extracción de leche, mismo antes de ir al centro de lactancia, antes de una a la otra, se podría Claro, estimular, digamos, que se lo puedan hacer entre ellas o el personal con el que uno cuenta
en el centro de lactancia. Pero no dice si hay un tiempo límite de realizarlo para... Pero en realidad si uno piensa que lo que está haciendo es aumentar la oxitocina para el proceso de eyección de la leche, debería ser inmediatamente antes. No creo que, digamos, hacerlo mucho tiempo antes tenga un efecto posterior para el momento de la menstruación. Bien. Enrique Avellá Gilardón pregunta qué proporción de los prematuros de alta se va con lactancia materna. Y en líneas generales, espera porque Enrique, no me acuerdo, nosotros tenemos un porcentaje alto, no quiero mentir, ¿me fui? ¿Me siguen viendo? Sí, sí, no, te vemos bien, Van. No quiero mentir, por eso me voy a fijar en la presentación, un porcentaje alto que era, creo que de los 80 sí teníamos lactancia mixta, pero muy bajito, mucho más bajo, casi del 40, 30 y pico, lactancia exclusiva. Eso lo medimos el año pasado y la idea ahora es medir, tenemos el registro fiable de la base de datos de CABA, ya te digo, la exclusiva. En los menores de 33 estaba extraída de la base así, con lo cual en realidad si contamos los menores de 32 debe ser menos, nos daba el 41%, y algún tipo de lactancia, que es muy amplio esto, porque sabemos que a veces puede ser que los volúmenes sean muy, muy pequeños, nos daba el 84% en los menores de 33. Y ahora tendríamos que ver qué pasa, digamos, en los registros de los años siguientes. Lo importante es que ahora al contar con esta base es algo que vamos a poder evaluar todos los años, y que es importante porque es buena la pregunta que hace Enrique, porque en la política también de prematurez lo que plantea es la necesidad de contar con este tipo de indicadores para poder evaluar nuestras prácticas. Si nosotros no sabemos cuáles son los resultados de las prácticas que realizamos, difícilmente podemos mejorarlas. Entonces no hay a nivel nacional en realidad indicadores de todas las unidades. Lo importante sería construirlos y tener datos para poder comparar nuestras prácticas y ver cuáles son las más efectivas, ¿no? A la hora de tener. Bien. Vilma Zárate, cuando no aumentan de peso con la leche humana fortificada, no, con leche humana la fortificación, ¿es beneficiosa en un prematuro? La leche humana debe fortificarse todos los prematuros antes de 32 semanas. Eso es el gol, digamos, que tiene que ver con la nutrición. Sabemos que la leche humana sola no contiene todos los nutrientes, principalmente proteínas, ¿no? Calcio y fósforo que requieren estos pacientes. Entonces debe fortificarse los prematuros más pequeños. Bueno, Gaby Ultrich, gracias por la exposición. Les pregunto qué experiencia tienen con plantas galactagogas, ¿las recomiendan? No tengo experiencia con el uso de plantas galactagogas, solo con el uso de domperidona. Domperidona, sí. Pero no. No, nosotros tampoco. Marta Romero, ¿cuántas horas post extracción en la heladera se la puede mantener para su administración a la leche humana? En las unidades neonatales y para pacientes prematuros, el máximo de conservación es de 24 horas. La leche fresca o leche fresca, digamos, o descongelada, ¿no? Sí, son 24 horas. Ay, bueno. Bueno, al parecer no estamos ya sin preguntas. Bueno, Vanessa, te agradezco, es un gran desafío con la lactancia en prematuros, por ahí uno que ve a diario. Sí, también nosotros en uno de los hospitales donde estoy también hicimos un trabajito el año pasado, claro, lactancia en menores de 1500 en un centro donde no tenemos maternidad, y claro, nosotros también, claro, los porcentajes no fueron... Bueno, fueron ahí alrededor del 40% también nos dio. Pero bueno, siempre hay que tener en cuenta que el prematuro
hay prematuros que son solo prematuros, digamos, y están los que tienen las comorbilidades asociadas con sus displasias, los oxígenos dependientes, o sea, son pacientes que tienen un abanico de comorbilidades que la pueden resolver rápido o no, y eso prolonga, sí, la internación, y una internación prolongada en una madre bueno, se hace muy, muy, muy difícil, muy difícil. Sí, pero por Por eso eso creo que es importante todas las hacer hincapié. estrategias que vos no... Claro, porque, digamos, tiene un impacto en justamente esas comorbilidades con las que se lucha, digamos, dentro de la asistencia a los pacientes. Entonces, usar leche humana dentro de la unidad no es simplemente una Sí, forma de alimentar, sino que es una es forma de una, reducir las comorbilidades de los pacientes y sí, 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 es una garantizar, terapia, es una terapia. Entonces, digo, es una si lo terapia. miramos desde ese punto, es importante invertir en eso, eh, invertir de verdad, ¿no? Digo, porque nuestras pacientes Tal requieren de cual, apoyo, no podemos sí, dejarlos, digamos, sí, solas sí, y pedirles que logren una lactancia materna alta o tal disponer de cual, leche humana. sí, Entonces, sí, bueno, sí, sí. me parece que realmente bueno, gracias por la invitación. Y Bueno, bueno, Vanessa, te agradezco, excelente la presentación. Bueno, ahí está el mail de Vanessa, si lo quieren anotar para alguna consulta. Y este en vivo queda grabado en YouTube, así que lo pueden volver a ver o compartir con alguien que quiera verlo o que no pudo llegar a verlo, porque no tiene desperdicio. Bueno, muchas gracias. Vanessa, te agradezco Hasta muchísimo, luego. estuvo clarísimo todo. Muchísimas gracias. Bueno, nos despedimos, entonces. Adelante. Buenas noches, tengan todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra sesión mensual en nombre de la Asociación de Neonatología del Estado de Puebla. Soy la